que eso siempre pasa con las tecnologías. Como es una tecnología nueva, entonces me resuelve la tarea, me resuelve el problema de una y entonces puedo pedirle que haga una actividad que tenga todas estas características y demás y que eso lo puedo transponer en forma directa a mi práctica pedagógica. Eso no sucede, o si yo hago eso, corro el riesgo de estar pidiendo en algún punto una barbaridad a los estudiantes. Somos Claudia Giraldo y María Isabel Mejía Jaramillo. Bienvenidos a Buena Vida con Buena IA, el podcast donde hablaremos sobre cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial para tener más tiempo y disfrutar más de la vida. Ya hemos oído de varios de nuestros invitados sobre los desafíos que plantea el uso de la inteligencia artificial para la docencia. Por eso, no podíamos dejar pasar esta oportunidad de hablar con alguien que está enseñándole a los docentes sobre cómo usar la inteligencia artificial. Bueno, hoy estamos con Mónica Trech, una apasionada por la educación y la tecnología, graduada de la Universidad Argentina de la Empresa UADE. Inició su carrera en consultoría, pero pronto descubrió su verdadera vocación: transformar la forma en que aprendemos a través de la educación virtual. Desde hace más de 20 años lidera el proyecto de educación y nuevas tecnologías de Flaxo, Argentina, donde es directora general, consultora y docente. Ha colaborado con universidades y organismos internacionales como el BID, la OEA, la UNESCO, creando experiencias de aprendizaje significativas y humanas. Mónica ha sido una visionaria en el uso de la tecnología para aprender mejor y hoy su curiosidad la ha llevado al fascinante mundo de la inteligencia artificial. Además, tiene ese don especial de explicar temas complejos de una forma sencilla, cercana y encantadora. Mónica, gracias por aceptar nuestra invitación. Es una alegría y un privilegio tenerte hoy con nosotras. Bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Gracias, muchísimas gracias, Claudia, Isabel. Yo soy la agradecida por esta invitación tan deliciosa y bueno, con muchas ganas de compartir un rato de charla con ustedes y con todos sus oyentes. Así que gracias por también la generosidad de esa presentación tan bonita. Muchas gracias. Ay, tan linda. Bueno, Mónica, pues empecemos por lo que más se destaca de tu historia. Cuéntanos qué fue lo que te llevó a ese mundo de la educación, pero sobre todo al mundo de la educación en línea. Ay, Claudia, yo estudié informática, o sea, yo vengo del mundo de la consultoría, de temas más duros, y de a poco en el ejercicio profesional me fui dando cuenta que había algo que me llamaba mucho la atención, que era la posibilidad de conectar personas, ¿no? Y entonces quizá esa afinidad hacía que siempre tuviera que asumir tareas relacionadas con la gente más que con las máquinas. Y bueno, y se fue dando, empecé primero quizá haciendo más formación en empresas, después me fui más al mundo de las escuelas, también en el área de informática, y cuando surgió la oportunidad de viajar a Colombia para un proyecto que era como el proyecto de mis sueños, que se llamó Ludomática, fue un proyecto de Álvaro Galvis que se hizo en la Universidad de los Andes y que combinaba educación, tecnología, lúdica, creatividad. Fue como que encontré el grial, dije, a esto me quiero dedicar yo. Y bueno, y eso pasó hace muchos años, ya no me quiero acordar cuántos años pasó. Y bueno, la educación en línea llegó de la mano de la Secretaría de Educación en Bogotá cuando empezamos a pensar la idea de que se podían generar ambientes virtuales de aprendizaje en las escuelas. Y bueno, estuve en uno de los primeros proyectos de ambientes virtuales que se hicieron en Bogotá. Y después cuando volví a Argentina me dediqué exclusivamente a lo que es la educación en línea en el proyecto en el que trabajo aún hoy, ¿no? Oye, el proyecto en el que trabajas ahora se llama Proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo en Argentina. ¿Qué es exactamente este proyecto y qué papel cumple lo que tú nos mencionaste en una charla previa, la usina de experiencia dentro del proyecto? Bueno, el proyecto, cuando yo llegué, estaba recién empezando a gestarse y fue amor a primera vista.
porque era esa oportunidad de combinar en un grupo que tenía mucha afinidad con mi manera de ver la educación y la tecnología, estas herramientas para generar una mirada de la tecnología profundamente humana, que este grupo que es pionero en lo que es educación virtual en Argentina podía como poner, nosotros decíamos, uno de los logos que usamos, de las frases que usamos en algún momento era: la pedagogía es lo importante, la tecnología nos acompaña, ¿no? Entonces, siempre ese fue el foco de este proyecto. Y bueno, es una unidad dentro de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales que ofrece formación de posgrado en estos temas a docentes y profesionales de Argentina y de toda la región. Y hemos formado, no sé, ya vamos por la cohorte número 20 y pico de graduados de la especialización. Y la usina de experiencias es nuestro arenero de prueba, nuestro laboratorio vivo. Digamos, el lugar donde probamos ideas nuevas, nos equivocamos, volvemos a probar, y donde le proponemos básicamente a la gente que se capacite en cursos cortos, en experiencias, en bootcamps, en webinares, pero más que nada que se anime a experimentar, a divertirse aprendiendo. O sea, tiene este componente de que sea muy grato esta experiencia de aprender cosas nuevas, animarse a aprenderlas, a ponerlas en práctica, y donde siempre estamos aprendiendo haciendo. Entonces es como nuestro lugar de exploración permanente dentro de lo que es el proyecto. Oye, qué interesante. ¿Y desde hace cuánto estás trabajando con temas de inteligencia artificial? Mira, eso es curioso, Claudia, porque yo cuando era consultora y tenía 20 años, fue en el siglo pasado, estaba trabajando en Arthur Andersen, una consultora, y alguien me llamó y me dijo: necesitamos que te unas a un grupo que va a investigar temas de inteligencia artificial y sistemas expertos. Te estoy hablando del año 1990 y pico, o sea, hace mucho. Y bueno, después todos esos esfuerzos que tenían que ver con la inteligencia artificial fueron como decayendo a lo largo de las décadas, surgieron otros temas en lo que es educación y tecnologías, y ahora, bueno, yo estoy, como todos, muy metida en este tema, más o menos desde el 2023, que fue cuando empezó todo este boom enorme. Ayer estaba leyendo el número de personas que usan IA en el día a día y es impresionante. No hay otra tecnología, creo yo, que haya crecido tan exponencialmente en tan poco tiempo. Así que básicamente hemos vuelto todos a la mirada hacia lo que la inteligencia artificial puede ofrecer desde que surgió ChatGPT y después de pandemia, ¿no? ¿Qué le enseñas tú a la gente sobre inteligencia artificial y a quién le enseñas? Nuestro público más generalizado son docentes de todos los niveles educativos y de todos los países de América Latina, que se acercan tanto a la usina a buscar cursos cortos como a buscar especialización o certificación de posgrado. Y lo que les enseñamos básicamente tiene que ver con cómo utilizar la inteligencia artificial de diferentes modos que van profundizándose en su nivel de complejidad a lo largo que uno va haciendo la experiencia de usar la inteligencia artificial. Entonces empezamos por ahí como asistente y después como copiloto, y después avanzamos de manera tal de ir usándolo de una manera todavía más eficiente, pero básicamente donde les ayudamos a que puedan hacer realidad sus buenas ideas, mejorarlas, complementarlas, sus materiales, sus actividades, usando IA, no haciendo que la IA haga el trabajo por ellos, ¿no? Y en ese sentido, lo más interesante es poder aprender a lograr que ese diseño de experiencias que se hace con inteligencia artificial realmente sirvan para que los estudiantes aprendan con esa experiencia, ¿no? Y ahí está el gran desafío pedagógico y didáctico de los docentes, de entender de qué manera pueden hacer que esto se vuelva realmente un diferencial positivo para sus clases, que no tengan miedo, que encuentren el modo en que los estudiantes de verdad tengan que poner en juego sus habilidades y que no sea simplemente pedirle a la IA que haga cosas. Entonces, bueno, aprendemos un poco todo esto, no solo a usar herramientas, sino fundamentalmente a aprender a generar como un ritmo compartido en el uso de la inteligencia artificial que permita lograr mejores aprendizajes, ¿no? Y ganar también eficiencia, porque nos permite ganar tiempo y tiempo para otras cosas que es importante también en la vida. Pues yo les quiero contar que yo trabajé en colaboración con Mónica cuando dirigía el programa Computadores para Educar. En esa época, también en el siglo pasado,
No, mentiras, eso fue en este siglo, porque fue en el año 2000 que empezó Computadores para Educar, sí. Claro. Bueno, Sí, yo me y vine a Buenos Aires en el 2004. exacto, entonces en esa época, digamos que el reto que teníamos era que los maestros de las escuelas públicas de Colombia a las que les entregábamos los computadores que eran computadores reacondicionados en esa época, hace 25 años, pues aprendieran a usar el computador. Algunos podían tener acceso a Internet en ese momento, no todos, y que lo utilizaran en el aula como una herramienta pedagógica. Ese era el reto hace 25 años. Mónica ahora está en la sofisticación total, porque ahora es aprender a usar inteligencia artificial también para esa práctica de enseñanza-aprendizaje. Mónica, en toda esta historia de tantos años trabajando tú con los docentes, ¿qué es lo que más te sorprende, digamos, del trabajo de ellos? ¿Qué es lo que más te inspira del trabajo de ellos? ¿Y cómo ha evolucionado eso desde aprender a usar un computador ahora, después el Internet y ahora la inteligencia artificial? ¿Cómo ves ese camino? Yo me acuerdo de esas épocas, me acuerdo de los videos donde las computadoras llegaban en chalupas. Sí, Isabel, qué el hermoso burro, el proyecto, qué chalupa. hermoso proyecto. Y yo sabes que creo que los desafíos, aunque en ese momento parecían enormes porque no tenían conectividad y todavía hay mucha gente y muchas escuelas que no la tienen, pero yo creo que los desafíos siguen siendo muy grandes aún ahora con todo este avance tecnológico porque van cambiando, ¿no? Las necesidades o los desafíos a los que los docentes se enfrentan. Algo que me admira a mí de los docentes es este sentido que yo creo que quizá no se da tanto en otras profesiones, ¿no? Siempre se les pide más a los docentes. Siempre se los critica mucho, creo yo, y también se les exige mucho. Y bueno, y yo siento que aunque muchas veces es muy difícil por todas las condiciones institucionales de las escuelas, las universidades y demás, yo siento que hay muchísimos docentes que le siguen poniendo el cuerpo a los desafíos y siguen capacitándose y siguen tratando de buscarle la vuelta a las cosas y siguen estando cerca de las necesidades de los estudiantes, que eso me parece que es como uno de los retos más valiosos. En esto de la inteligencia artificial, yo creo que tienen muchos desafíos. Por un lado, tienen el desafío de superar el miedo a ser reemplazados, ¿no? Siempre, además, aparece una nueva tecnología y siempre el fantasma viene a reemplazar a los docentes Sí. ¿no? Y después no sucede eso, no va a suceder, porque creo que lo que el docente tiene que volver a poner en juego con la inteligencia artificial es el vínculo pedagógico, ¿sí? En este diálogo con las máquinas, la máquina no puede recuperar el sentido del encuentro. La máquina no se puede dar cuenta, como se da cuenta un docente, cuando el otro necesita de escucha o de presencia. ¿Cómo maneja, por ejemplo, la máquina lo impredecible, lo emergente en el aula, eso que surgió de golpe y te descolocó y lo tenés que tomar y lo tenés que poner en juego en lo que estás enseñando? Digo, todas estas cualidades humanas, digámoslo así de esta manera, y esta mediación humana entre la tecnología, las máquinas y los estudiantes, creo que son los docentes los que lo pueden hacer. Y creo que, bueno, el desafío, como siempre, cada vez que hay una tecnología nueva, desde aquellas épocas a hoy, que era, bueno, animarse, ir paulatinamente, probar primero ellos. Yo siempre lo digo de hace décadas, que el camino para mí siempre tiene que ser el personal, ¿no? Uno tiene que involucrarse con la inteligencia artificial, empezar a verle el uso, empezar a ver realmente qué se puede hacer, qué no, probar con algo personal, quizá no profesional, y a partir de ahí ir como uniendo y tejiendo eso que uno sabe hacer en el aula con las posibilidades que te da la inteligencia artificial. Pero los desafíos creo que siguen siendo enormes, realmente. En esas estamos, todos los que nos apasionamos por la educación. Sí. Oye, y tú has mencionado varias veces ya el tema como de ir y venir de estudiantes con profesores, como diferentes actores. Tú, un término que usaste cuando hablamos contigo antes de esta grabación, que fue el vals con la inteligencia artificial. ¿A qué te refieres tú con eso? Mira, ese es un concepto que inventó uno de los otros directores del proyecto de Educación Nuevas Tecnologías, que es Fabio Tarasov, que él es una persona con muchísima capacidad para volver de una manera lúdica y clara para todo el mundo ciertos conceptos complejos.
Y esto del VALS es parte de lo que se enseña en la certificación y es una dinámica para usarla ya desde la docencia que permite generar un movimiento como si fuera un vals, una danza, un ritmo, donde uno diseña una actividad y hace una primera aproximación usando la IA o pide a los estudiantes que usen la IA para una tarea específica y luego, cuando la IA devuelve un resultado, vuelve a pedirle una cosa diferente sobre eso que pidió. Entonces se va dando como este baile de ir y venir y en ese ir y venir se van generando cada vez mejores propuestas de aprendizaje para los estudiantes, que no son pedirle algo a la IA y entonces después verificar si lo que te dijo era bueno. Quizás esa es la primera vuelta del vals, pero a partir de ahí vienen todos los otros ejercicios que tienen que ver con cómo aprende uno, que es cotejar la información, compararla, sacar conclusiones de diferentes lados, evaluar lo que hizo el otro. Entonces se van dando como diferentes dinámicas y esa secuencia didáctica se arma con este ida y vuelta. Entonces pido algo, hago algo con lo que la IA me devuelve, vuelvo sobre la IA y así se van generando muy lindas propuestas de actividades y bueno, eso les enseñamos a los docentes a hacer, o sea, cómo ir mejorando estos procesos, estas secuencias didácticas para que puedan ir incorporando la IA de diferentes maneras, con diferentes herramientas, pero siempre con ese sentido de cuál era el propósito de aprendizaje y de qué manera se iba desarrollando ese proceso, ese andamiaje, digamos, del aprendizaje de los estudiantes. Quería preguntarte si como un caso que hayas visto como fruto de ese vals. Hay un montón, porque en realidad en posgrado uno de los módulos se basa en diseñar una secuencia y después ir mejorándola con los aprendizajes que se van logrando en el posgrado. Por ejemplo, el pedirle a la IA que haga un cotejo de información, la información se la puedes pedir inicialmente o al revés, le pedís a los estudiantes que busquen información y que cotejen con lo que la IA les devuelve o que busquen IA de dos fuentes diferentes y la comparen, ¿no? Y a partir de ahí, por ejemplo, que se haga un trabajo en el aula que involucre un proceso manual donde no haya máquinas de por medio. Entonces, que quizá con esa información que hicieron trabajen en mapas o trabajen algún otro elemento que permita como poner en juego lo colaborativo, que trabajen en grupo y demás, y que ese resultado otra vez después vuelvan a, por ejemplo, a subir eso a la IA, pedirle a la IA que encuentre si se equivocaron en algo y a partir de ahí volver a verificar. O sea, esta cosa de permitir que sean los estudiantes los que están en control de la situación, ¿sí? Y que sean los que van chequeando cuáles son los resultados y qué es lo que la IA va haciendo en función de lo que ellos le entregan. Entonces, ahí, bueno, van aprendiendo a hacer mejores prompts, que sabemos todos que es fundamental para lograr buenos resultados. Entonces, ellos aprenden a escribir. Esto es muy importante. A ver cómo se escribe y cómo se puede transmitir con claridad algo que uno necesita, qué información falta, qué información no falta. Todas estas cuestiones, digamos, que se ponen en juego al interactuar y que quizá a veces son medio invisibles o uno no las ve con claridad y me parece que son una parte fundamental del proceso de aprendizaje. Oye, Mónica, con todo lo que estás contando, me parece muy interesante. Ustedes dos tienen una experiencia grandísima en esto de llevar educación a los colegios, de entrenar a los profesores para que enseñen con tecnología. Digamos, para un profesor que esté oyendo esto que estás contando tú, ¿qué retroalimentación has tenido tú de las personas a las que ya les has enseñado? De esos docentes con respecto a lo que ellos pensaban que iba a ser y luego llegar y medírsele a empezar a jugar un poco con la inteligencia artificial y a entenderla mejor. ¿Qué tipo de cosas te han dicho? No todos reaccionan igual, pero pasan por diferentes estadios, digamos, ¿no? Hay ciertas actividades, por ejemplo, en el bootcamp trabajan mucho con cosas que son muy sorprendentes de la IA. Entonces pasan del escepticismo al entusiasmo. Qué sé yo, por ejemplo, trabajamos con todo lo que es creación de música. Entonces es como que esta posibilidad de decir, quiero una canción que hable de estos temas y demás, y ir como aprendiendo a hacer prompting y a ver cómo van logrando lo que quieren, todo el tema de imágenes y todo el tema. O sea, como que tratamos en la medida de lo posible de que el acercamiento sea muy grato y a nivel de cosas que a uno lo sorprenden realmente y dice, bueno, qué maravilla esto que estoy logrando, para después pasar a unir, digamos, a hacer confluir
eso con lo que saben hacer como docentes. Y ahí es como que se abre el cielo, porque Ujú. ahí es donde el docente es muy creativo en general, ¿no? Muchas veces las circunstancias hacen que se ponga quizá repetitivo, a veces es el sistema, ¿no? El que hace que quizá no estén buscando, pero la esencia siempre está. Entonces, cuando vos ves que te dan una caja de herramientas tan fascinante y que podés volver realidad cosas que antes soñabas, pero que no las podías hacer sin ayuda de alguien técnico o de un diseñador, ahí es como una liberación de decir, yo puedo usar todo esto para poner en juego mi talento y pensar en cosas que antes quería hacer y que se daba mucho. Nosotros tenemos también un curso de diseño de materiales didácticos y en los años anteriores pasaba mucho que el docente pensaba una idea, pensaba una narrativa, por ejemplo, para hacer un material didáctico que era maravillosa y pensaba cómo era que iba a contarle el cuento a los estudiantes y qué imágenes quería poner y cómo era el video. Y hacía un proyecto hermoso y cuando lo iban a plasmar con las herramientas que ellos podían usar, el resultado en general los dejaba súper frustrados porque lo que habían imaginado no se parecía en nada a lo que habían logrado hacer con las herramientas tecnológicas que ellos tenían en sus manos, ¿no? Y ahora la IA yo creo que viene en gran parte a solucionar ese problema, o sea, te posibilita volver un poco más realidad tus ideas, verlas plasmadas de una manera más real. Y ahí vos ves ese entusiasmo y va pasando un poco también de ese miedo y ese escepticismo inicial o a veces inclusive hasta cierto enojo, como ahora tengo que aprender a usar esto, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué me vienen a complicar la vida y encima me dicen que me va a reemplazar? A empezar a entender mejor cómo funciona la cosa y a darse cuenta que no va a suceder eso y que en realidad quizá hasta les permite tener más tiempo para otras cosas, más tiempo para su familia, para su vida, para sus hobbies, para lo que pueda cada uno querer hacer y para disfrutar la vida, ¿no? Entonces, se va dando un poco ese proceso. En general, yo creo que van como encontrándole el sentido, ¿no? Y fundamentalmente porque no les enseñamos a usar herramientas solamente, sino que les ayudamos a que vean de qué manera las pueden poner en juego. Si no, quizás sería más difícil esa transposición de decir, uy, sé usar Canva, sé usar Gemini, yo sé usar Notebook LM, y bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto que sé usar? No, la idea es justamente todo Claro. el tiempo acompañarlo de una propuesta de actividad para llevar a las aulas o a las empresas cuando son gente que hace formación de adultos y demás, que sea práctica, aplicada, que de verdad puedan ver de qué manera integrar todas estas herramientas, ¿no? Uy, Buenísimo. maravilloso. Oye, Mónica, ¿y usas la inteligencia artificial tú en tu trabajo, para algunos proyectos, para algunas tareas que tú tienes que hacer en tu trabajo? ¿La usas? Sí, sí, la uso mucho y la empecé a usar así también, como digo, muy libremente, muy probando, yo creo que es la manera, como experimentar, pero sí, la uso para todo, qué sé yo, la uso cuando necesito una imagen, la uso para que me ayude con los menús de la semana, la uso para buscar ideas, la uso para organizar viajes, por ejemplo, hice esa prueba. A mí me encanta mucho el tema de organizar los viajes. Yo digo que los viajes se disfrutan muchísimo antes, durante y muchísimo después también, ¿no? Entonces, toda Estoy esa completamente de previa de acuerdo. planificar me encantaba y antes la hacía muy artesanalmente, o sea, usando tecnologías, pero buscando yo. Y bueno, y la puse a prueba a la IA y digo, bueno, a ver qué podés hacer acá y cómo podés combinar, qué sugerencias me podés dar, de qué manera mezclamos itinerarios, y realmente sirve. Lo que pasa es que no sirve solo, siempre, y esa sí es una preocupación. Yo creo que sirve cuando uno tiene elementos para sacarle el jugo, ¿no? A mí me preocupan muchas cosas que no hemos hablado de las preocupaciones, pero después si quieren hablamos de las preocupaciones que me trae también la IA, que también existen y creo que hay que tener una mirada como crítica. Pero una de las cosas que me preocupa es que pensemos un poco qué herramientas, qué habilidades le tenemos que dar a los niños y adolescentes que quizá no van a tener ese background que nosotros tenemos de haber vivido otras realidades, ¿no? Porque con la IA me parece que es muy importante que uno sepa desde dónde está parado a la hora de pedir algo o a la hora de obtener un resultado para poderlo sopesar. Yo tengo sobrinos adolescentes que a veces, obviamente, la usan para sus tareas escolares y demás, pero tienen un miedo que lo he visto en varios chicos, que es, pero no, porque te va a decir cualquier cosa o te va a decir algo que es incorrecto o una alucinación. Y la preocupación es que no la saben
quizá distinguir. Entonces, ahí es donde me parece que hay un desafío también muy interesante, decir, bueno, ¿cómo enseñamos para que la IA sea una ayuda, pero que nos permita seguir haciendo cosas solos, ¿no? Que no sea como la muleta, porque el día que esa muleta por ahí no funcione o pase algo, es un tema. Entonces, creo que ahí hay un equilibrio que hay que lograr. Bueno, no sé si era lo que me preguntaste, pero me fui por ahí. No, está perfecto, claro que sí. De hecho, es una preocupación que ha surgido en varios episodios con varias personas que hemos hablado y es interesante porque todos están aprendiendo un poco a su manera a navegarlo y según el entorno en el que estén. Y entonces hemos tenido personas que nos han dicho, por ejemplo, de pronto el secreto está en enseñarla, pero de manera gradual, ¿no? Ayudar a construir criterio primero, desarrollar ciertas habilidades. Y pues es interesante cómo cada cual lo ve de su oficio, que es lo más importante, pero definitivamente el criterio y las habilidades de poder discernir qué está bien y qué está mal, pues muchos coinciden en que efectivamente hay que trabajarle eso primero. Sí. Absolutamente, sí, 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 y entender que es muy importante también el equilibrio que decía antes, porque estamos todos con una gran fatiga digital, ¿no? O sea, digo, hay que saber en qué momento desconectar. Yo siento que el riesgo es que quizá para todo recurramos a la inteligencia artificial, y yo creo que no se puede recurrir para todo, ¿no? Entonces ahí me parece que hay algo interesante a que encontremos todos el equilibrio y que no solamente los docentes, en general, digo, a nivel del trabajo, me parece importante esto, me parece importante el lugar del cuerpo. A veces siento que estamos dejando el cuerpo prácticamente de lado frente a las pantallas, el lugar del diálogo, que también se está quedando bastante atrás porque estamos todos con la pantalla adelante, la atención fragmentada, esto de que estamos en 1000 cosas al mismo tiempo y al final no estamos prestando la atención a nada. No sé, son todas preocupaciones que creo que tienen que ser parte de las discusiones pedagógicas, decir, bueno, ¿cómo logramos esto? Bueno, ahora desconectamos y hacemos una actividad donde de verdad hablamos entre nosotros, ahora de verdad ponemos el cuerpo en juego, no sé, me parece que es un mix, ¿no? Una mezcla de elementos para poder hacer de la IA una aliada y no que se transforme en una cosa que no nos ayude a Muleta, aprender como tú mejor, a estar dijiste, mejor. como en una Ujú. dependencia. Sí, a mí me llama mucho la Exacto. atención de lo que tú has contado, cómo ese aprendizaje de la inteligencia artificial incluye tiempo offline, ¿no? O sea, cómo se balancea entre enseñarle a la persona cómo manejar la herramienta, pero al mismo tiempo decirle, ojo, tiene que complementarla con cosas de la vida real por fuera de las pantallas, como dices tú, ¿no? Y otra cosa que me llama mucho la atención es que igual tú sí la incorporas en tu vida personal, de todos modos sí la usas, tú sientes que ese uso de todos modos sí te ha facilitado la vida o te ha cambiado la forma en que haces cosas. Sí, lo más importante es que me gano tiempo para disfrutar de la vida, Claudia, cuando uso la IA. O sea, en realidad, como que la IA me ayuda a darme tiempo para ir a sentarme a mirar el mar cuando estoy en mi casa en el mar, o para ir a abrazar a mis sobrinos, o para preparar una comida rica, o para estar con mi esposo. Pero ahí está la gracia, ¿no? De empezar a ver cuándo usar y cuándo no, ¿no? Es como que, bueno, esto, ¿cómo lo hago? Y yo creo que la habilidad que vamos a ir desarrollando todos con el paso del tiempo es a identificar cuándo vamos a pedir que la herramienta que estemos usando en ese momento haga algo y cuándo no lo necesitamos y cuándo podemos resolverlo solos. Me parece que pasa por ahí un poco, por Sí. eso me refería a lo del equilibrio. Pero sí, yo creo que nos facilita la vida en un montón de cosas, de ejemplos concretos, hasta para reírse. La vez pasada había un desafío viral que era poner a la inteligencia artificial a contar, no sé si ustedes lo vieron. Y No, decían que cuente muy rápido, del 1 al 1000, y dependiendo la herramienta que estabas usando, o algunas no querían, como que les daba pereza una tarea tan boba, y otras no pueden, no pueden contar rápido. Por más que vos le digas contar rápido, 1, 2, 3, 4, 5, no pueden. Entonces, bueno, nada, yo me mataba de la risa con esos experimentos, como haciendo que la inteligencia artificial se enoje con uno o pierda la paciencia. Pero sí son una herramienta recontrapotente. O sea, cuando yo hago una pregunta y digo que busque en redes, sé que lo que está haciendo es buscar como yo no podría buscar en el tiempo y en la forma. Estoy realmente obteniendo la información
además a medida que se vaya alimentando cada vez más, estoy obteniendo una posibilidad de acceso a conocimiento e información que de otra manera me llevaría muchísimo tiempo y que yo tampoco lo lograría. La capacidad de cálculo, de cómputo, de mezclar información, bueno, hay un montón de posibilidades. Creo que son difíciles de soslayar y no va a suceder. O sea, llegó para quedarse, creo. No, Sí. acá. Bueno, Mónica, ¿te ha pasado alguna otra cosa divertida o inesperada que quieras comentar con las personas que nos están escuchando en este momento al utilizar la inteligencia artificial? Sí, varias me han pasado, varias. Yo creo que a cualquiera que experimente le van a pasar cosas raras. Hay una cuestión que es muy divertida, que es que la IA nunca hace o no nunca, mentira. Cuando uno hace un buen prompt, generalmente logra una aproximación que luego va a tener que refinar en muchas idas y vueltas hasta lograr lo que quiere. Pero con las imágenes muchas veces pasa que vos pedís algo y por ahí la primera versión se parece bastante a lo que querías, pero no es tal como la querías. Entonces pedís una cosa más y esa es como vos la querías, pero tiene algo que no querés. Y pedís algo más y le quita lo que querías y le pone otra cosa. Bueno, y así me ha pasado, por ejemplo, he terminado en fotos con 3 manos, con 3 brazos, por ejemplo, o sea, haciendo edición de fotos. Y no sé por qué en algún momento como que lo que pediste y lo nuevo lo mezcla y te suma brazos, entonces quedás con 3 brazos en las fotos. Me ha pasado, por ejemplo, para un curso que estaba haciendo el bootcamp y nos pedían que hiciéramos una carta de un famoso, pero era una carta como un naipe de un famoso y había que ponerle, era un juego muy divertido que hacemos en el bootcamp que es para capacitar a personas que se dediquen a la belleza en todo lo que tiene que ver con tipo de producto para el pelo. Porque para que vean, en los cursos hacemos cosas muy divertidas, ¿no? No es que nos ponemos a hacer la cosa tradicional, ¿no? Era pedirle a la IA que hiciera un naipe con un famoso y le pusiera un tipo de cabello determinado para después jugar ese juego que íbamos a jugar donde le pedíamos a la IA consejos sobre los cabellos de esos famosos. Y entonces yo soy fan de Alejandro Fernández. Entonces le pedí una carta de Alejandro Fernández con el cabello, no sé qué, pa. Y la IA, carta, entendió carta, no naipe. Entonces me devolvió una carta de amor de Alejandro Fernández hacia mí, que en la vida me habían escrito una carta de amor tan maravillosa. Y encima me amaba con amor Alejandro. No. Nada, en medio del curso yo leyendo la carta muerta de la risa porque no podía creer que me había entendido todo mal. O sea, eso pasa también con la IA, que le pedís algo y te entiende todo mal. Por eso creo que hay que ir entrenándose en de qué manera se tienen que hacer. Es parte de este proceso que estábamos diciendo de aprendizaje, ¿no? Si uno se frustra de entrada es como que no logra avanzar en el proceso. Hay que ir probando y bueno, ir viendo cómo se va dando la cosa. Y atando con eso que acabas de decir, que si uno se frustra, pues no avanza. ¿Tú qué crees que es lo más difícil de desaprender cuando se trata de enseñarle a la gente en la era de la inteligencia artificial? Me parece que lo más difícil es, primero, pensar que que eso siempre pasa con las tecnologías. Como es una tecnología nueva, entonces me resuelve la tarea, me resuelve el problema de una y entonces puedo pedirle que haga una actividad que tenga todas estas características y demás y que eso lo puedo transponer en forma directa a mi práctica pedagógica. Eso no sucede, o si yo hago eso, corro el riesgo de estar pidiendo en algún punto una barbaridad a los estudiantes. Si no lo reviso, si no chequeo lo que estoy armando, no lo construyo con la IA, el riesgo es enorme. Entonces, eso por un lado, creo que hay que perder de vista la idea de que, bueno, ahora uso la IA y entonces me va a resolver todo. No, tengo que pensar que me va a resolver mucho, pero es un trabajo conjunto. Después creo que también tiene que ver con entender que la IA quizá nos va a permitir hacer procesos más personalizados con los estudiantes y entonces es desaprender esto de lo estándar, ¿no? De, bueno, una misma evaluación para todo el mundo, el mismo nivel, una misma manera de evaluar diferente tipo de habilidad, no sé, es como que hay algo ahí de personalización que hay que encontrar, hay que dejar de tener el chip de que, bueno, es más rápido o es más fácil si a todos les pido lo mismo. Ahí me parece que hay algo también que es interesante. Y después, bueno,
quizá, no sé si es de desaprender, pero quizá aprovechar la oportunidad. Acá hay un dicho en Argentina que no sé si existe en Colombia, en Estados Unidos, que es cada maestrito con su librito, que hace referencia a esto de que los docentes en general, viste, es como, bueno, yo tengo mi clase, mi guía de trabajo, y bueno, y yo creo que acá hay un potencial enorme para poder compartir, colaborar, interactuar, generar conexiones. Entonces hay que salir un poco de lo propio y ver un poco qué están haciendo los otros y de esa manera ir como también enriqueciéndonos, ¿no? Pero bueno, no todos los docentes funcionan de esa manera, pero bueno, es un desafío. También creo que es un gran desafío y no lo podemos olvidar, pensar que no todo el mundo tiene acceso. O sea, digo, hay un montón de cuestiones, no digo solo acceso a la tecnología, también acceso a la capacitación, ¿no? Bueno, tenemos que también pensar en eso, que es un aspecto a considerar de parte también de los gobiernos, de parte de los que tienen que colaborar para que esto llegue de la mejor manera a los estudiantes. Claro. Bueno, ¿y cómo te imaginas al docente del futuro? Ay, yo me lo imagino, es horrible lo que voy a decir. Pero ya hace muchos años que molesto en el proyecto y siempre les digo a mis compañeros que íbamos a terminar siendo cyborgs, que es esta mezcla de humano y máquina, ¿no? De la época de Terminator y demás. Y digo que es horrible porque yo sí me lo imagino medio cyborg, pero no cyborg en el sentido de volverse más autómata, sino al revés, de tener el rol de humanizar la máquina, ¿no? De usar la máquina para humanizar eso que la máquina puede devolverte y hacer. Entonces yo me lo imagino así como mitad persona, mitad máquina, pero en el sentido de lo que va a utilizar, de las cosas que va a usar para su práctica, pero teniendo este rol fundamental de darle sentido a lo que se está haciendo, de humanizar el vínculo, del diálogo, todo lo que venimos hablando. Así que yo me lo imagino así, como una especie de director de orquesta, por decirlo de alguna manera. Y también esperaría que, a mí me cuesta más imaginarme a los estudiantes que a los docentes, ¿sabes? Ok. Ahí sí tengo como más incertidumbre porque no sé muy bien qué va a pasar con estas generaciones realmente, ¿no? Y de qué manera van a seguir desarrollándose y qué tipo de estudiantes van a ser. Esa no te la contesto porque Bueno, no no tengo sé. una respuesta para esa. Todavía no tienes la respuesta. No, estoy en la fase de observar. Son cambios tan vertiginosos, todo el Sí. tiempo hay una cosa nueva, no terminaste de usar una y aparece otra nueva y es superadora de la anterior y todavía no terminaste. Entonces hay ahí como una cosa, creo yo, de decir, bueno, dice el Tao, lo que permanece quieto es más fácil de sostener. Entonces yo creo que hay que también en ese equilibrio del que hablaba antes, en algún punto decir, bueno, paremos un poco y reflexionemos. Esto que ustedes hacen, que me parece valiosísimo, que es dialoguemos sobre la IA, veamos qué significa tener una buena vida con IA y no tomemos posturas extremas, sino que pongámosla a dialogar con nuestra vida y veamos realmente en qué nos puede ayudar y en qué no. Y digamos, esto no también. Y para esos docentes que tienen esos mismos cuestionamientos que tienes tú, que como dices tú, para algunos hay respuesta, para otros todavía no, pero que están en esa primera fase que tú mencionabas anteriormente, de miedo, ¿cierto? Que después pasan a la emoción, pero el comienzo es miedo y no tienen la Sí. suerte de haber pasado todavía por un curso contigo. ¿Qué le aconsejas tú a esos docentes? Si tuvieras uno de ellos enfrente con ese miedo y esa resistencia a la inteligencia artificial, ¿qué les dirías? Yo creo que lo que siempre funciona cuando uno tiene que aprender algo nuevo, Claudia, es la motivación intrínseca. Yo lo primero que les diría es qué te gusta hacer en tu vida, más allá de la docencia, no sé. Entonces uno te va a decir, a mí me gusta cocinar, a mí me gusta pintar, a mí me gusta hacer fitness, a mí me gusta, bueno, y me parece que ese es el punto de entrada, decir, bueno, esto que te gusta hacer, a ver, ¿qué tiene para ofrecerte la inteligencia artificial, ¿no? Que tiene infinidad de cosas para cualquier tema prácticamente que vos quieras buscar. Y me parece que ese es el punto de encuentro. Decir, bueno, primero lo uso para algo que a mí me resulte interesante. Les digo que prueben. Vos decías lo de los cursos. Los cursos obviamente que te guían, te ayudan, te acompañan. Pero hay infinidad de herramientas, hay infinidad de personas en Instagram, en TikTok, que hay que saber buscar, obviamente, pero uno puede ir buscando de a poco y encontrando gente que te da un montón de tips, que te muestra diferentes modos de hacer cosas. Y es como que, bueno, vieron que el algoritmo, a medida que uno va encontrando, le va sumando más y más cosas relacionadas. Entonces, me parece que es un poco eso, como empezar por algo que te guste,
probar de hacerlo, ver el resultado y a partir de ahí sí empezar a pensar en otras áreas de tu vida, ¿no? Bueno, Mónica, ya vamos terminando. Entonces, para quienes quieran seguir explorando estos temas, ¿hay algún material o recurso que recomiendes consultar? ¿Qué podrías sugerirles? Bueno, en el sitio del PENT hay infinidad de recursos gratuitos que pueden consultar, hay guías de herramientas, hay toolbook de primeros pasos en todos estos temas que estuvimos hablando, hay artículos, hay videos, millones de cosas. Después, bueno, no sé si ustedes pueden dejar en algún comentario el enlace al PENT.org y de ahí se disparan a las redes y demás en donde hay muchísima información y contenido valioso para los docentes, así que queda a toda disposición. Siempre estamos haciendo charlas gratuitas sobre diferentes temas, narrativas transmedia, juegos de escape, producción audiovisual, no solo de inteligencia artificial, sino de temas relacionados con tecnología. Así que si entran ahí van a ir viendo qué posibilidades hay y convocamos a todos los interesados en la educación a que se sumen a nuestra comunidad y nos ayuden a seguir pensando estos temas, que en definitiva de eso se trata, ¿no? Así que... Ay, Mónica, de verdad que ha sido muy iluminador hablar contigo. Creo que muy interesante el hecho de que tú tienes ya una experiencia tan grande en esto de incorporar tecnología a la docencia, que es, a mi juicio, una opinión muy educada la que tú das con respecto a este nuevo juguetito que nos distrae a todos, ¿no? Que es la inteligencia artificial y que todos estamos tratando de descifrar. Entonces, de verdad que yo te agradezco muchísimo. Creo que Marisabel y yo podríamos quedarnos aquí hablando 3 horas más contigo. Sí. Y sabemos que estás muy ocupada con tu rol que tienes en Flaxo, así que muchísimas gracias por habernos destinado este tiempo. Yo aprendí muchísimo, estoy segura que nuestros oyentes también y ojalá te volvamos a tener por aquí. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Se pasó volando para mí el rato, así que cuando quieran seguimos conversando de este y de cualquier otro tema. Ha sido un placer y de nuevo muchas gracias por la invitación, por la generosidad. Yo digo que la mejor herramienta siempre es la curiosidad, así que si sirvió, aunque sea para que alguien se quede con preguntas o diga voy a ir a mirar tal cosa y demás, estamos pero más que satisfechos. Así que bueno, No, buenísimo. gracias. Muchas gracias, Mónica. Yo creo que has mostrado como un mundo de infinitas posibilidades para usar la inteligencia artificial en la práctica docente. O sea que espectacular, no solo para los docentes del mundo, sino para la gente en general. Es que de verdad es una herramienta que nos da infinitas posibilidades. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Marisabel, terminamos otro episodio que nos demuestra que este es un tema infinito, ¿no? Que hay mil y mil cosas y mil ángulos por mirarle. Y qué bueno saber que hay gente como Mónica trabajando en estos esfuerzos de capacitar a la gente en estas tecnologías nuevas, que en el fondo no son tan nuevas, pero que estamos adoptando desde hace muy poco. Creo que este es uno de esos episodios que yo por lo menos me voy a oír varias veces y esperamos poder pronto seguir complementándole la información a quienes nos escuchan sobre estos temas que son tan importantes para todos porque de ahí viene la educación de las siguientes generaciones. Así es. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en otro episodio. Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en Spotify o en YouTube, de contarnos cómo les pareció, qué les gustó, qué no les gustó, si hay algún otro tema que a ustedes les gustaría que nosotros abordemos. Y si ustedes son uno de esos casos muy interesantes de uso de inteligencia artificial que creen que le puede ser útil a la gente, porque todos estamos en el mismo barco y aprendiendo al tiempo, por favor, contáctenos que nos encantaría hablar con ustedes. Hasta luego. Chao.